Les mando un saludo virtual a la distancia, un fuerte abrazo. Bienvenidos todos a esta nueva clase de clasebensigime.com, una iniciativa de Enlace de Fe. La clase de hoy de Doctrina y Convenios 3, 4 y 5 se titula Mi obra avanzará. Y contemplamos en la imagen una expresión bastante clásica para la obra misional, debido a la sección 4 que se ha usado mucho para ese tema. Sin embargo, tiene un trasfondo general para todo el servicio de Dios que vamos a ver hoy. Antes de seguir con las descripciones de las secciones y los principios que aprenderemos, quisiera invitarles a todos los que ya se están sumando a que nos indiquen desde qué países y ciudades nos miran. Nos gusta leer eso, nos alegra ver sus banderas o sus comentarios en general. Y también les invitamos a realizar cualquier tipo de comentario o pregunta, que siempre estamos leyéndolas, ya sea al instante o a través de la semana. Siempre sabemos sus impresiones, sus testimonios son muy hermosos, así que estamos muy complacidos de poder recibirles hoy nuevamente. Continuamos entonces con esta grandiosa sección 3 de Doctrina y Convenios, la cual tiene un encabezado muy descriptivo que quisiera exponer también a continuación. Revelación dada a José Smith, el profeta, en Harmony, Pensilvania, en julio de 1828, con referencia a la pérdida de 116 páginas del manuscrito traducidas de la primera parte del Libro de Mormón, que llevaba el nombre del Libro de Ley. El profeta con renuencia había permitido que esas páginas pasaran de sus manos a las de Martin Harris, el cual había actuado durante un breve periodo de tiempo como escribiente en la traducción del Libro de Mormón. La revelación se dio por medio del Urim y Tumim. Es interesante destacar que fue dada a través de los intérpretes, ya que a futuro muchas más secciones aún fueron reveladas sin ellos. Fueron unos instrumentos más bien preparatorios también para el proceso que vivió el profeta José. Ya hemos visto en la clase pasada en cuanto a la historia de Charles Anton, que se cumplió literalmente cuando él declaró no poder leer un libro sellado. Todo esto en el contexto de que Martin Harris andaba en busca, ¿cierto?, de opiniones, de evidencias para poder creer mejor y ayudar a su esposa a creer mejor, quien al inicio, cuando escuchó de la historia, creía, pero después, al ver o al escuchar sobre el proceso de traducción, empezó a dudar. A inicios y mediados de 1828, Harris, de hecho, motivado quizás por estas dudas, él también realizó una treta, por así decirlo, cambió la piedra para comprobar si José fingía traducir o no. Quería confiar y por eso él describió lo que hizo para silenciar la boca de los necios, según se describe en el libro Revelaciones, en el contexto que aprovecho también de mostrarlo nuevamente para que puedan estudiarlo este año también, un gran libro que nos va a ayudar mucho a entender las revelaciones. Lucy Harris, ¿cierto?, seguía hostil, cada vez más hostil a creer. Los primeros escritos que Harris insistió tener, tras insistir en una respuesta favorable del Señor, finalmente pudo llevarlos, pero con condiciones. No cumplió esas condiciones. ¿Cuáles eran? Simplemente mostrarlas a su esposa, sus padres, a su hermano que vivía con él y por supuesto a la esposa de su hermano. Sin embargo, los dejaba ahí, los registros, sin cuidarlos, como el Señor había ordenado. Se cree, en base a un rumor extendido en esos círculos, que Lucy los destruyó, porque desaparecieron efectivamente. Entonces, al ella negar una y otra vez de que tenían los registros ahí, muchos piensan que fue ella la causante de esta desaparición. Semanas después, al visitar a José, cabizbajo, Martin Harris exclamó antes de decirle: «Oh, he perdido mi alma». Harris comprendía su situación. Él, a pesar de que le costó entender, él ya estaba introduciéndose al camino de entender la voluntad del Señor y poder ser un poco más
humilde, que es también lo que destacablemente el Señor le pide después, en la siguiente sección, en la 5. Ahora, esa expresión, he perdido mi alma, quizás desde ese momento, según la historia que he podido examinar, él empieza a tener un poco más de compromiso con el Señor, y de ahí se encamina a lo que él hizo realmente, que fue una gran contribución en los días primeros de la iglesia en esta dispensación, de lo cual todos deberíamos estar muy agradecidos. Ahora, cuando él le dice, he perdido mi alma, José ya entendió lo que había pasado, no necesitaba más explicación, por lo tanto le exige que vuelva a buscar los registros, a lo que Harris le dice que no, sería en vano. Entonces José también se puso muy triste, volvió a casa solo, antes de llegar imploró perdón, cuenta el relato, y recibió al ángel, quien le restauró los intérpretes que le habían sido retenidos por ese breve periodo. Recordemos que mientras cedía la insistencia, le fueron retenidos debido a las constantes importunaciones, no sé cómo decirlo, de las peticiones constantes de Martin Harris. En ese contexto se recibió la primera revelación del Señor a José del libro Doctrina y Convenios, que es la sección 3, no es la 1. Recordemos que la 1 es el prefacio que fue posteriormente escrito y insertado como al inicio. La sección 2 es una extracción de otro lado, pero la revelación directa del Señor a José, la primera de todo el libro, es la sección 3, la cual incluye una reprensión severa a José, pero también una opción misericordiosa de perdón, que es lo que a mí me llama más la atención aún de esta sección, para poder no solo enfocarnos en las reprensiones y las advertencias, sino también en ese Dios misericordioso que es. Y eso nos lleva a la cuestión que el manual nos invita a hacer, que es o temer al hombre o temer a Dios. ¿Hacia qué lado nos vamos a tender? De hecho, el manual dice una pregunta que me encantó, es ¿qué consejo encuentra que pueda ayudarle cuando se sienta tentado a temer a otras personas más que a Dios? Me encantó esa pregunta porque me hizo reflexionar en cuanto a mi estado también con Dios y a mi compromiso con Él. Porque muchas veces tememos más la crítica que quizás de la familia, de los amigos, o en general de los demás, si hasta cierto punto llega a nuestra popularidad, ¿cierto? Sin embargo, no estamos viendo las consecuencias de desobedecer a Dios, que Él muchas veces, yo diría siempre, es muy claro en cuanto a las promesas y a las cosas, a las consecuencias de no cumplir con nuestra parte. Es así como la sección 3 provee de los primeros versículos explicativos que dicen así. El 1, las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada, porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas, y su vía es un giro eterno. Recuerda, que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. No hay ninguna manera de que la obra del Señor se frustre. Nosotros, aunque no atendamos a sus mandamientos, el Señor siempre va a proveer de otras maneras para que su obra se lleve a cabo. Y eso es lo que le está enseñando también a José y por ende a las personas a las cuales van dirigidas estas cosas. La sección 3 continúa desde el versículo 6 al 8. Y he aquí con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios y has seguido las persuasiones de los hombres. No debiste haber temido al hombre más que a Dios, aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Tú debiste haber sido fiel, y con su brazo extendido él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Le adelantó la promesa. ¿Qué habría pasado si no hubiera cedido quizás a esas persuasiones humanas? Y es muy enfático en eso el Señor.
nos hace ver también el fin desde el principio, y muchas veces nos amplía la visión. A veces por terquedad no ponemos la atención adecuada para poder seguirla. Yo quisiera que podamos meditar en eso a medida que leemos también los siguientes versículos. Ahora, el versículo 10 es mi favorito quizás en esta sección porque, como les dije, más allá de la severa reprensión, él ofrece algo muy hermoso, que es el perdón. Mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho, contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Qué maravillosa promesa y qué gozosos el corazón del profeta al momento de haber recibido esta revelación. Imagínense lo que es la gravedad de recibir tantas bendiciones y no sentirse no fiel a ellas, y el gozo que deben haber sentido al recibir esta revelación, particularmente lo que aparece en este versículo. Ahora, la sección 3 es más larga, ¿cierto? Continúa con la advertencia después, una advertencia a José de arrepentirse, si no perdería también el don. Y esa advertencia se repite incluso en la sección 5. Consejos como no confiar en su propio juicio en el versículo 13, o la razón en el versículo 12 y el 14, por qué había perdido su privilegio de traducir por un periodo al haber pasado lo sagrado a un hombre inicuo, dice el 12. El Señor tajantemente se refirió a Martin Harris como un hombre inicuo, para hacerle quizás entender y aprender de que cualquier persona que esté en contra de las instrucciones del Señor está en iniquidad. Y quizás es muy directo, a veces decimos cómo es posible que después haya sido incluso uno de los testigos del libro de Mormón, un hombre que el Señor llamó inicuo, pero la respuesta está precisamente en lo que acabamos de ver. Todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Esta promesa se extiende más allá de solamente José Smith. La misericordia de Dios es para todas las personas que con sinceridad lo buscan y cambian de corazón. Ahora tenemos también que Martin Harris, para mí, él fue, como dije, una de las contribuciones clave al inicio de la obra del Señor, por lo tanto debemos agradecer por ello también. Evidentemente él tenía mucha preocupación de haber perdido los registros, estas 116 páginas, y hubo meses de separación, tanto así que al año siguiente, recién en marzo de 1829, volvió Harris, pues realmente quería obtener un testimonio mayor. Él simplemente no abandonó, tomó su tiempo, pero volvió. Es así entonces como se recibió Doctrina y Convenios 5, que es una revelación para él mismo. Eso sí, con una promesa, esta vez para Martin, de poder ver las planchas, pero esa promesa estaba condicionada a, en resumen, la humildad, que lo vamos a ver también a continuación, porque la sección 5 es una sección que habla de la generación incrédula en general, no solo refiriéndose a Martin, sino a todos aquellos que tentaban incluso a estos pioneros para tratar de quedar bien con los hombres, como habíamos hablado. El Señor comienza esta sección 5 hablando de ser testigo, de la protección de lo sagrado y del don de traducir. Todo referente al inicio sobre José Smith, pero también continúa con esta descripción de la generación incrédula desde el 5. En verdad te digo que sobrevendrán angustias a los habitantes de la tierra si no escuchan mis palabras, porque más adelante serás ordenado y saldrás, y comunicarás mis palabras a los hijos de los hombres. Si no quieren creer mis palabras, no te creerían a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado. Oh, esta incrédula y porfiada generación, mi enojo está encendido en contra de ella. La verdad es que los describió como no creyentes, pero por no querer creer. Es decir, que si no le creían al Señor, tampoco le iban a creer a José, ni por muchos esfuerzos que hiciera. Entonces, el enfoque está enseñando el Señor que no era el convencer, el que todo el mundo palpara las planchas, ¿cierto? Ese no es el enfoque de la fe. Ellos tenían que mirar más a futuro al progreso de la obra del Señor, que por ser la iglesia de Jesucristo tenía que ser dirigida por hombres de fe. Es así entonces como llegamos a
los testigos, ¿cierto? Que el Señor prometió tener más testigos para quizás también tranquilizar los corazones de ellos, que yo me imagino la gran carga que es tener una obra, el peso en sus hombros, un solo hombre o quizás ahora con otro, y no poder estar muy restringidos en cuanto a lo que se puede o no mostrar, independiente de que el Señor lo haya ordenado o no. Es una carga que la cual tenemos que también sopesar, tratar de imaginarnos y ponernos en su lugar. El versículo 10, si no mal recuerdo, a ver si, el 10 dice: pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti, prometiendo que aún así José iba a ser el revelador. Y además de tu testimonio, el testimonio de 3 de mis siervos que llamaré y ordenaré, y a quienes mostraré estas cosas, y saldrán con mis palabras dadas por medio de ti, sí, y sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas, porque desde el cielo se lo declaré. Les daré poder para que miren y contemplen estas cosas tal como son. Tenemos aquí a los 3 testigos. Primero esta imagen en la cual tenemos aquí a Oliverio Cowdery de izquierda a derecha, Martin Harris y David Whitmer, quienes hicieron finalmente de los 3 testigos oculares incluso de estas planchas. Ahora, lo que generalmente vemos son, o antes de pasar a ese tema, quisiera relatarles un poco la historia, el contexto general de esto. Estaban juntos, a José, los 3, eran 4, se fueron a orar al bosque cerca de la casa de David que habían elegido, y según sus propias palabras, las cuales están en el libro Revelaciones en Contexto, que siempre lo promocione para que lo puedan también tener en consideración en el estudio de este año. Dice: comenzamos a orar con mucha fe pidiendo que el Dios Todopoderoso nos otorgara la realización de aquellas promesas. José dice: comencé a orar en voz alta a nuestro Padre Celestial y luego lo hizo cada uno de ellos a su vez. Sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta ni manifestación alguna de favor divino en nuestro primer intento. Resulta que esto pasó otra vez y en el segundo intento tampoco obtuvieron respuesta. Al suceder este segundo fracaso, dice el relato, Martin Harris nos propuso alejarse de nosotros, creyendo, como nos lo expresó, que su presencia era la causa de no recibir lo que deseábamos. En consecuencia, se apartó de nuestro lado y nos arrodillamos de nuevo. No habíamos pasado mucho tiempo en oración cuando vimos una luz en el aire sobre nosotros, una luz de extremo brillo, y he aquí, un ángel se puso ante nosotros. José entonces quiso saber qué había pasado, o sea, por qué había costado quizás tanto. Nadie sabe si fue quizás por Martin o no, pero sí resultó sin Martin que apareció este ángel. Y aquí entendemos mejor la imagen que usualmente vemos aquí al ángel mostrando las planchas, a José al medio, y tenemos 2 testigos más a los lados. Generalmente uno pensaba en los testigos como 3, ¿cierto? Pero aquí tenemos solo a 2 con José. Así también en esta otra imagen ya más clásica, que también se aprecia a José Smith junto a solamente 2. Entonces ahora la entendemos un poco mejor en su contexto. Entonces José quedó con ese pensamiento: ¿qué habrá pasado con Martin, que evidentemente se apartó de ellos? Y en ese momento tenemos registros en Historia de la Iglesia, en el tomo 1, página 55, sobre este relato. Lo expongo a continuación. Dice: entonces dejé allí a David y Oliverio y fui a buscar a Martin Harris, al que encontré a bastante distancia, orando fervientemente. Enseguida me dijo que no había podido llegar al Señor y ansiosamente me pidió que me uniera a Él en una oración, para que también pudiera alcanzar las mismas bendiciones que nosotros acabábamos de recibir. En consecuencia, nos unimos en oración y al fin obtuvimos nuestros deseos, pues antes de haber terminado de orar, la misma visión se desplegó ante mí, y una vez más vi y oí las mismas cosas. En tanto, en aquel mismo momento, Martin Harris exclamó, aparentemente en un éxtasis de gozo: es suficiente, mis ojos han visto, mis ojos han visto. Y poniéndose de pie de un salto gritó, Hosana, bendiciendo a Dios
y regocijándose en extremo. Qué hermosa situación ya también para Martin desprenderse de todas las dudas que él tenía en su corazón. Y la verdad es que la experiencia de la persistencia es clave en la respuesta de las oraciones. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. No recibieron, y quizás fue Martin la lección que tenía que aprender de manos del Señor. Por eso quizás sucedió esto de que se apartara y José se uniera en oración y persistieran en ello. Recordemos que Martin era el que ansiaba las evidencias, las respuestas, y que era de carácter muy insistente solo en pedir, pero no demostrando la paciencia requerida en el proceso. En cuanto a esta forma, a este principio, el presidente Oakes nos ha recordado el principio de los tiempos de respuestas del Señor. Y es un punto destacable para tratar al margen de esta historia tan ilustrativa. Entonces, aquí quisiera exponer también parte de este mensaje del presidente que dice: no siempre recibimos inspiración o revelación cuando lo pedimos. A veces la revelación tarda en llegar y a veces se nos deja nuestro propio juicio. No podemos forzar las cosas espirituales, así debe ser. El propósito de nuestra vida de obtener experiencia y desarrollar la fe se frustraría si nuestro Padre Celestial nos dirigiera en cada acto, incluso en cada acto importante. Debemos tomar decisiones y experimentar las consecuencias con el fin de desarrollar autosuficiencia y fe. La cita del presidente continúa de esta manera: incluso en las decisiones que creemos muy importantes, a veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Esto no significa que nuestras oraciones no hayan sido escuchadas, solo significa que hemos orado por una decisión que, por una u otra razón, debemos tomar sin guía por revelación. Quizá pedimos guía para elegir entre dos alternativas que son igualmente aceptables o inaceptables. Hay diferentes formas de pedir también y de esperar. Eso es lo que el presidente Oakes nos está diciendo aquí, que pueden haber diferentes alternativas también. Así que debemos tener esa consideración y recordar a través de esta historia lo que sucede también cuando exigimos respuestas, porque el Señor tiene su propio tiempo y muchas veces nos enseña la paciencia dentro de otros dones también. La sección 5 continúa con una reprensión que digo reiterada porque ya la habíamos visto y está en el 21 y 22. Y ahora, mi siervo José, te mando que te arrepientas y camines más rectamente ante mí y no cedas más a las persuasiones de los hombres, y que seas firme en guardar los mandamientos que te he dado. Y si haces esto, he aquí te concedo la vida eterna, aun cuando te quiten la vida. Una gran promesa. También así quisiera hacer una comparación muy brevemente en cuanto a la condición para Martin en la sección 3, así como en la sección 5. ¿Por qué? Porque la sección termina, ¿cierto? La sección 5 termina con advertencias para José y Martin para que no se pierdan las bendiciones que el Señor les daría. Entonces, en este caso, quisiera exponer esta comparación. Que es así. Doctrina y Convenios 3 habla de Martin como un hombre inicuo, sin embargo en la sección 5 dice: y ahora nuevamente te hablo, mi siervo José, concerniente al hombre que desea el testimonio. Esto está hablando también de Martin Harris. He aquí le digo que se ensalza y no se humilla suficientemente delante de mí, mas si se postra ante mí y se humilla con ferviente oración y fe, con sinceridad de corazón, entonces le concederé que mire las cosas que desea ver. Es así como llegamos a la sección 4 de Doctrina y Convenios, que poco antes de recibir a Oliver, José Smith padre le pidió a su hijo que preguntara al Señor por su propia función en la restauración. Él tenía deseo de servir también, pero quería más revelación. Entonces, aquella corta revelación que actualmente Doctrina y Convenios 4 está llena del rico lenguaje de las escrituras de la Biblia y el libro de Mormón. Es como si condensara muchas enseñanzas de estos libros, anticipando una obra maravillosa al comienzo de la sección y luego enumerando los atributos de aquellos que deciden embarcarse en el servicio de Dios. Entonces, aquí quise poner algunos versículos esenciales.
Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza. Estos son atributos que, como dije, se encuentran a lo largo de muchas escrituras y acá se están condensando, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día, de modo que si tenéis deseos de servir, sois llamados a la obra. Y este servir no es solo la obra misional, que muchas veces conectamos con esta sección y que los misioneros se saben de memoria, ¿cierto? Es más allá de eso, es servir a Dios. Entonces, les sirve a todos en cuanto al deseo de servir en llamamientos, de ser misioneros en sus barrios, de servir a sus familias, etc. Pues he aquí el campo blanco está ya para la siega, y he aquí quien mete su hoz con su fuerza atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Entonces, esos elementos como hoz, campo y siega son los que nos traen a la mente la parte misional, que de hecho es preponderante igual para la sección, porque de eso se trataba el inicio de la iglesia, de que se predicara el evangelio. Y el 5 menciona estos atributos: fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Entonces vemos, hermanos, que después, incluso en los versículos que ustedes deberían estudiar más a fondo, en el versículo siguiente, de hecho, continúa con muchos atributos más. El manual nos invita también a comparar, ¿cierto? O analizarnos qué atributos me falta desarrollar, etcétera, y de esa manera tener mayor cercanía con lo que el Señor espera de aquellos que deseamos servir en la obra. Yo les dejo mi testimonio hoy de que estas revelaciones del comienzo de este libro han sido muy significativas para mí, para entender cómo el Señor actúa y cómo a veces actúa con hijos suyos, ¿cierto? Que nos equivocamos tanto. Cómo el Señor puede lograr maravillas con quizás lo poco que somos. Yo sé que el valor de las almas es grande, pero el hombre también comparado a Dios no es nada. Y Él nos tiene tanta misericordia que nos instruye, pacientemente nos da las bendiciones, los dones que vamos a ir necesitando para llevar a cabo su obra. Yo les testifico todas estas cosas con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Finalmente les invito, les doy las gracias, por supuesto, a compartir nuestra página para que todos puedan ver esta clase en Enlace de Fe, tanto así como en clasebensígueme.com, en la cual se pueden también suscribir a un boletín de correo electrónico semanal. Muchas gracias y hasta que nos volvamos a ver.